1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer el versículo 7. Dice así, 1 Timoteo capítulo 2, verso 7, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Padre, estamos delante de ti en este hermoso culto que pudimos cantar, alabar y glorificar tu nombre, que nos reúne, Señor, una vez más para estar delante de tu presencia. Bendice a tu pueblo, bendice mi vida, que podamos oír tu palabra. Guíame en todo, Señor. Nosotros queremos oír tu consejo, tu palabra, tu mensaje y todo lo que venga de ti, Señor. El medio soy yo en esta noche y no permitas que hable nada fuera de lo que has preparado, Señor, porque estamos delante de aquellos que tú has comprado con sangre, Señor. Tú le instruyes a tu pueblo, tú eres su maestro, tú eres su Señor y tú eres el que lo llevará adelante. Por eso te pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, podemos tomar asiento. Gracias a Dios por su palabra, hermano. El tiempo que vivimos pareciera que es un buen tiempo. En algunos lugares hay persecución, nosotros no tenemos tal, pero sí también somos atacados por el enemigo. Y de la manera más astuta todavía. Porque como nadie nos señala y nos quita nuestra Biblia y nos cierra nuestras congregaciones, podemos caer en el engaño de la tranquilidad, de que está todo bien y dejarnos adormecer por este mundo sin darnos cuenta. También dejarnos maravillar o atraer por este mundo sin darnos cuenta. Y perdemos aquello importante para lo cual fuimos llamados nosotros. Leímos 1 Timoteo capítulo 2, en verso 7, donde Pablo dice expresamente que él fue constituido para esto, dice. Yo fui constituido. Cuando habla de constituir se refiere a alguien que fue puesto con autoridad. Cuando el pastor de este lugar está constituido como pastor de este lugar, está puesto como la autoridad. Si bien hay otros pastores, si bien hay otros ministros, él fue constituido como la autoridad de este lugar. Todo pasa por él. Así haya autoridades más grandes, pasa por él. Eso se llama haber sido constituido. Pablo fue constituido, dice, por Dios, obviamente, predicador y apóstol, y aclara, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Ahora, de esto vamos a hablar nosotros, hermanos amados. Vivimos, por eso le digo, pareciera el mejor tiempo y en cierta manera lo es. Vivimos en un buen tiempo. Vivimos en un tiempo de avance tecnológico, en un tiempo de avance donde podemos llegar a personas del otro lado del mundo con solo nuestro teléfono, que eso era imposible hace tan poco tiempo. No hace falta irnos mucho. Los que somos del siglo pasado sabemos que la comunicación era o por la televisión o por los periódicos. Pero hoy día se vive todo al instante. Se puede saber qué pasa al otro lado del mundo con nuestro teléfono. Tenemos esa facilidad. Sin embargo, así también vienen los problemas. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir? Pablo dice que él fue constituido maestro de los gentiles. Nosotros somos la iglesia gentil que fue creciendo con el tiempo. Si bien, hermanos amados, gracias a la misericordia de Dios, tenemos quienes nos enseñen, todos los días debemos elegir nuestro maestro. Ahora me va a entender a lo que me refiero.
A veces yo me constituyo mi propio maestro. Yo analizo lo que a mí me parece que está bien. Yo me autoenseño. Yo escucho al predicador o al pastor o a quien esté delante y analizo y decido lo que tomo y lo que no. Ahora, nosotros podemos decir, no es tan así, o a mí me parece, o yo creo que. 3 frases, no es tan así, a mí me parece, o yo creo, o yo pienso que. Si bien hay pocos en este mundo que instruyen conforme a la palabra de Dios, debemos tener un oído atento, una vista agudizada para saber a quién elijo como mi maestro. Y esto nos toca como iglesia. Nosotros no debemos conformarnos a la comodidad de saber que alguien me instruye, que yo voy al culto y sé que alguien va a predicar. Yo debo analizar mi vida y elegir, hermanos amados, quién me va a enseñar a mí. Si es Dios, a través de su palabra y a través de quienes Él estableció, yo tengo que tener la certeza de que lo que Dios me va a decir es para mi provecho. No siempre me va a gustar. Este es un punto que tenemos que entender. Nosotros pensamos que todo lo de Dios es bueno en el sentido de que se acomoda a lo que yo soy. Pablo le dice a los romanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, no es agradable y perfecta en las luchas y las pruebas. Pero no se refiere al deleite, sino se refiere a lo agradable, a decir, tiene un propósito y una finalidad buena. No que yo me voy a sentir cómodo. Muchas veces con Dios no me voy a sentir cómodo. Muchas veces las demandas de Dios no me van a agradar, pero es bueno. Lo bueno no se asocia a lo cómodo. Esto debemos entender nosotros. Lo bueno se asocia a lo que yo necesito, a lo que me conviene, a lo que me fortalece, a lo que me edifica, a lo que me ayuda. Entonces, todos los días o en este tiempo debemos ser serios y elegir con sabiduría quién me va a instruir. Pablo dice que él era maestro de los gentiles. No era solo apóstol, no era solo una autoridad en la iglesia, no era solo un predicador para salvar almas. Necesita la iglesia maestros, ser enseñado, no adquirir conocimiento, eso es otra cosa. Ser enseñado. ¿Qué hace un maestro? Yo siempre traigo a memoria, una vez el pastor Juan me dijo, ¿cómo aprendiste vos en la escuela? Con maestro. Y bueno, ¿y cómo te enseñaban? ¿Te enseñaban de la forma en que vos decías, wow, qué sabiduría tiene? ¿O vos decías, entendí lo que me enseñó? No, entendí lo que me enseñó. Bien, un maestro no tiene que lograr que lo aplaudan, tiene que lograr que la gente entienda. Y ahí yo hice memoria, yo me acuerdo cuando me enseñaron las primeras palabras para aprender a leer, me escribía la A la maestra y nos hacía colorear esa A, picarle papelito una y otra vez hasta que la A se me grababa en la mente. La E, la I, la O y la U, todo el proceso. Una y otra vez, después juntarla con las consonantes. De a poco uno iba armando palabras hasta que aprendía a leerla y después aprender a leer completamente. Era un proceso, pero era necesario. Si no, hoy no podríamos estar leyendo nuestra Biblia. Pero el proceso de la enseñanza es hasta que a uno lo aprenda. No hasta que uno adquiera conocimiento. Porque hoy lo que yo aprendí me es útil. Lo utilizo todos los días. Usted lo utiliza, ve un cartel, una señalización, lee un mensaje que le llega porque aprendió de sus maestros. Entonces, yo debo elegir quién me enseña. Usted debe elegir quién enseña. Maestro de los gentiles, dice, en fe y verdad. ¿Cómo fue que Israel
pudo conocer al Dios verdadero. Ellos salieron de Egipto con mano fuerte. El Dios de Israel le demostró que tenía poder para sacarlos con mano poderosa. Ahora, los tenía todo en el desierto. Los había sacado. 10 plagas, destrucción de Egipto, demostración del poder contra los dioses falsos. Salen por el Mar Rojo, llegan al desierto. ¿Y ahora qué? Entonces viene la primera instrucción, libro del Génesis. Ellos entienden por primera vez que Dios es uno solo. No es rival con otros dioses, no es uno más del montón, de la galería de dioses. Dios le demuestra en el libro del Génesis que Él es Dios. Por eso, ¿cómo empieza el capítulo? En el principio creó Dios. Y ellos entienden por primera vez que no hay un Dios para cada cosa. En Egipto había el Dios creador del cielo, estaba el otro el creador de la tierra, estaba el otro el creador del sol, y así cada Dios tenía su creador y lo que vigilaba. Cada Dios tenía un propósito. El Dios de la vegetación, el Dios de los ríos, el Dios de los mares, el Dios de las montañas, cada Dios tenía eso para señalar. Ahora se enteran por la enseñanza en el desierto de que Dios hizo todo. No había un Dios para cada cosa. Entonces la primera instrucción, la primera enseñanza de Israel es un solo Dios y un solo creador. Entonces ellos entendían ahí en el desierto, no fue que Dios creó junto con otros dioses. Dice, en el principio creó Dios. Y señala, Dios creó el sol, Dios creó la luna, las estrellas, el cielo, la tierra, el mar. Entonces se enteran y aprenden de su maestro de que Dios creó todo. No hay un Dios para el río, no hay un Dios para el mar. Dios es el creador, es su creación. No tienen vida, es una creación de Dios. Entonces Dios le quita la ignorancia a su pueblo en el desierto y ellos aprenden de su maestro que es Dios. Entonces, la primera instrucción de Israel es saber que hay un solo Dios. Los demás son inventos. Entonces, debo elegir quién me enseña. O lo que veo en mi celular, lo que saco de YouTube, lo que saco de TikTok. Debo elegir a mis maestros. No todo lo que oigo viene de Dios. Pero si yo no conozco a Dios y su palabra, voy a ser engañado. Si yo no elijo quién me va a instruir a mí, Satanás me va a instruir. No, hermano, soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, no voy a ser engañado. El error más grande, la autoconfianza. Génesis capítulo 3. Léalo conmigo. Vaya pensando en esto, medite en su corazón. ¿Quién es su maestro? ¿Quién le enseña todos los días? ¿De quién está aprendiendo? Si tiene miedo de los rumores de guerra, si le asusta esas cosas, es porque está teniendo un mal maestro. El avisado ve el mal y se esconde, dice la Escritura. No tiene miedo. No está preocupado de lo que pasa afuera. Capítulo 3 de Génesis. Sabemos lo que pasó del verso 1 con la serpiente. Verso 11 dice esto, léalo conmigo. Y Dios le dijo a Adán, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Hasta ahí nomás. ¿Qué palabra usa Dios? ¿Quién te enseñó? ¿Quién era el único que podía enseñar a Adán? Dios. ¿Quién lo había puesto en un huerto? Dios. ¿De qué mano había salido él? De la de Dios.
¿Quién le había dicho las cosas como tenían que ser en el huerto? El labrar la tierra, el comer de los frutos, el cuidar ese lugar. ¿Quién se lo había dicho? ¿Quién era su enseñador? ¿Quién era su instructor? Dios. Sin embargo, Dios le reclama que él cambió de maestro. ¿Quién te enseñó? No le dice a quién escuchaste, no le dice qué hiciste solamente, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esto nos llama la atención a nosotros. ¿Sabe qué significa? Un reclamo. Yo te tenía que haber enseñado. Yo soy tu maestro, le decía Dios. ¿Por qué me cambiaste? Ahora mire la locura. Cambiar al Creador, al que me hizo con sus manos, al que me puso en el huerto, al que me instruyó y me puso en un buen lugar, cambiar y escuchar la voz de una serpiente. Cambiar de enseñador. Porque no le dice, usted me puede decir, bueno, él escuchó la voz de su mujer y es verdad, pero la enseñanza era del diablo. No moriréis. Dios les guarda cositas, Dios les esconde la verdad. Porque si Dios le prohíbe ese árbol, porque no quieren que sean como él. Entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo lo supiste? ¿De dónde lo aprendiste? Lo aprendió mal. Dios tenía que ser el instructor de ese hombre. Adán era como alguien que está creciendo, está aprendiendo, se está desarrollando y Dios le iba a llevar en el proceso de aprendizaje de lo bueno y de lo malo. ¿Cuándo vestirse? ¿Cómo vestirse? No era el tiempo todavía, él estaba aprendiendo, lo aprendió a la mala. Al desobedecer se dio cuenta que estaba desnudo. No tenía que ser a través del pecado, tenía que ser a través del tiempo que Dios establecía. Cuando Dios le diga, necesitas vestirte, él se tenía que vestir. Y no por vergüenza, sino por una instrucción. Entonces de golpe dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué me cambiaste? Es tremendo. Y la palabra enseñar acá habla de un instructor, de la elección de un maestro. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién nos instruye todos los días? Porque no es suficiente venir acá, que es lo importante. No es suficiente esperar al predicador los días de culto, que es importante. Pero yo estoy ¿cuántos días en mi casa? ¿Cuántas horas estoy en mi casa solo? ¿Usted cree que Satanás pierde el tiempo? Y dice, no me voy a acercar porque él es cristiano, mejor me voy a buscar al mundo. Hermano, abramos los ojos, somos el blanco del enemigo. Abramos nuestros ojos, abramos nuestra mente. El infierno quiere nuestra destrucción. Y él no va a perder tiempo en enseñarnos. En la comodidad de nuestro hogar. Hay que velar y elegir quién me instruirá. O Dios, o el mundo y Satanás. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Qué tremendo, ¿no? Vamos al libro de Eclesiastés. Pensemos en este pasaje, hermano. Está antes de Isaías, después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 12.
Vamos a leer el versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Mire, no hay pérdida de tiempo en este pasaje. A veces decimos, bueno, cuanto más sabio, más engreído, más orgulloso, más quiere aparentar que sabe. Mire lo que dice del predicador. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó. Pero no se quedó solo con eso. Dice que enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar. Mire qué trabajo. Yo he conocido predicadores que subían al púlpito, enseñaban cosas que el pueblo solamente decía, oh, qué sabiduría, y no aprendía nada. Solo quedaban admirados por lo que enseñaba el predicador o el pastor o lo que sea, quien sea que subía, pero se iba con esa sensación, ¿cuánto sabe este hombre? Y nada más. Ese no es el fin. Ese no es el fin. El fin es quitar la venda para que no seamos engañados. Por eso el predicador dice, tanto más sabio, o sea, mientras más sabiduría adquiría y crecía, tanto más enseñó al pueblo. En la medida que entendía, en la medida que enseñaba al pueblo. No se lo guardaba para sí, no lo acumulaba, lo enseñaba. Y sabiduría, dice, e hizo escuchar. ¿Cómo se hace escuchar? Por la necesidad. Ahora, por ejemplo, ¿cómo uno logra escuchar? Porque describimos al enemigo también. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan lo que hemos alcanzado en Cristo. Y nos gusta. Porque estamos sentados en los lugares celestiales. Porque hemos sido justificados. Porque tenemos la vida de Dios. Y suena muy bien. Y lo más lindo es que es verdad. Todas esas cosas. Pero si quedamos solo con eso, y no que hay un enemigo que nos acecha todos los días, y no con brujería, no con macumba, no con esas cosas, porque esas cosas no nos pueden tocar a nosotros. Lo que sí, en el engaño, Satanás viene disfrazado siempre. El enemigo se disfraza siempre. Y los disfraces son tan variable y tan infinito, hermanos. Se disfraza de música, se disfraza de predicador, se disfraza de iglesia, se disfraza de comodidad, se disfraza de mentira. Estás bien así. Dios no te llamó para sufrir. Dios te llamó para grandes cosas. Eso es una mentira. Dios no nos llamó para grandes cosas. Primer punto, Dios nos llamó porque estábamos perdidos. ¿Nos íbamos a dónde? Al infierno, perdidos. Segundo, éramos su enemigo. Enemigos de Dios en nuestra mente, dice, y en nuestro proceder. Tercer punto, aborrecíamos a Dios. No le conocíamos. Pablo lo describe bien. Alejado de la ciudadanía, sin pacto, sin promesa, sin Dios y en el mundo. ¿Qué necesitábamos? Salvación, desesperadamente. Un Salvador. Un Salvador necesitábamos. No comodidad, no pasarla bien, no ser felices. Necesitábamos que alguien nos arrebate de la condenación y nos saque de nuestra situación deplorable. Bien, nos sacó, lo hizo. ¿Para que yo sea feliz? Yo tengo que aprender a ser feliz con lo que tengo. El tema de ser feliz depende de mi actitud a la situación, no de que Dios me haga feliz. No hay un pasaje en la Biblia que usted encuentre, y si lo encuentra me lo muestra, donde dice, Dios te llamó para que seas feliz.
Muéstreme, búsquelo y muéstreme. Y yo me retracto. Pero le digo ahora, no existe. Dios me llamó porque tiene un plan para mí. Dios me llamó porque Él sabe lo que Él tiene que hacer conmigo. Él me eligió, Él me compró. El que me elige y me compra, decide. Entonces, Satanás se disfraza de maestro también. Y nosotros estamos acostumbrados a asociar lo bueno con cosas buenas. Por ejemplo, un predicador que llena estadio, decimos, wow, mirá, Dios lo respalda. Y es un engaño. Porque el ser humano va donde se siente cómodo. Ninguno me puede decir, yo busco donde me digan la verdad. No buscamos un lugar donde me digan la verdad. Tu carácter está mal. No queremos que nos digan eso. A Dios no le agrada tu vida. No voy a ir ahí. Estás pecando, menos. ¿Dónde iríamos entonces? Si tuviéramos que ir a algún lugar donde me digan, eres hijo del rey, eres hijo del Dios omnipotente, Dios te ama tal cual eres. Esos maestros sí nos gustan. Y aparecen un montón de cosas. El otro día veía, por ejemplo, decía, David era adúltero, Pedro era cobarde. Establecían un parámetro. Por una cosa que pasó una vez, describían a la persona. David no era adúltero, adulteró una vez, no era adúltero. Pero quieren justificar el pecado, entonces dicen David era adúltero. Adulteró una vez y pagó caro ese pecado. El que leyó alguna vez la Biblia lo sabe. Pagó caro su adulterio. Muy caro lo pagó. Dios no dejó pasar por alto eso. Entonces, si alguien dice, David era un adúltero, Pedro era un cobarde, y describen a la persona por un pecado mencionado, estamos mal, porque quieren justificar lo malo para que la gente siga igual y crea que Dios así lo ama igual. Eso es una mentira, pero son maestros. Entonces, yo debo elegir quién me instruirá. ¿Quién me va a enseñar a mí? Maestro y discípulo, según la Biblia, no es un tema escuela. A la escuela fuimos todos obligados. En cambio en la Biblia, ser un discípulo era yo elijo a mi maestro. Yo elijo quién me enseña. Yo elijo a quién voy a seguir. Y era diferente a esta época. En esta época tenemos un horario de clase. Cuando alguien era discípulo de alguien, se iba y lo seguía. Si se iba a comprar papa, lo seguía donde iba a comprar papa. Si se iba a bañar, esperaban a que se termine de bañar y lo esperaban afuera. El discípulo quería aprender todo de su maestro. Dónde comía, dónde se iba, a dónde se reunía, cómo aprendía. Eso era ser discípulo. Entonces yo debo saber a quién elijo que me enseñe, a quién sigo. Yo me hago discípulo de Cristo, entonces debo seguir sus pasos. Lo que Él quiere, cómo Él lo quiere, a su manera, cómo lo estableció, cómo lo escribió, cómo me lo pide. Eso es ser un buen discípulo. Pero si yo digo, pero no es tan así, ya me estoy haciendo mi propio maestro. ¿Y qué dice Santiago? No nos hagáis maestro mucho de vosotros, dice, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo me proclamo mi propio maestro, le estoy diciendo a Dios que lo que Él me expresa aquí, en su palabra, no es suficiente, o no va acorde conmigo, o es demasiado. O no se puede. O es muy difícil.
Entonces yo me constituyo mi propio maestro. Yo le decía a los hermanos que es como si los hijos de ustedes le dijeran, vos sos mi papá o mi mamá, pero yo voy a ser tu hijo a mi manera. Yo voy a decidir cómo obedecerte. Yo decido a la hora que me levanto, a la hora que voy a la escuela, si voy, porque yo quiero servirte a mi manera. Es como, eso le decimos a Dios cuando queremos servirlo a nuestra manera. Yo te voy a servir a mi manera. No, sí, está bien, pero el pastor le demanda mucho. O el hermano, es la palabra a través del pastor. Pero entendamos una cosa, si lo que yo leo en la Biblia o lo que el pastor me dice me duele, el problema no está en lo que el pastor me dice, sino en lo que está mal en mí. Le digo por experiencia, yo fui uno de los que también estaba sentado y cuando alguien predicaba no me gustaba para nada. ¿Por qué? Porque se metía dentro de mi vida. Acompáñeme en Carta a los Hebreos. Por ahí yo voy a ser recordado como el que siempre veía todo negativamente. Pero yo un día, hermano, yo voy a estar delante del Señor. Y yo no quiero que me diga, ¿por qué esperaste caer bien y no decir lo que yo quería que diga? Yo voy a estar delante del Señor y tengo miedo. Porque sé que Él me va a preguntar, porque Él es justo. Y yo no quiero que pase eso con ustedes. Yo prefiero pasar como el que siempre ve todo negativo, pero que pueda transmitir lo que Dios quiere que transmita. Y llegar a su presencia y decirle, Señor, yo no hice lo mejor que pude. Y que sea verdad, no una excusa. Por esa razón, hermano, no voy a dejar de decir lo que aprendo de Dios o lo que veo que Él es bueno para nosotros. Y esto me trae problemas, de verdad que me trae problemas. Pero yo prefiero tener problemas con las personas y no con Dios. Porque eso es peor. Hoy la gente vive de la opinión de los demás. Y lo vemos en nuestro celular. El me gusta conforta los corazones. El me gusta, las publicaciones alegra el corazón, pero no sirve para nada. No me lleva a nada. No es una siembra espiritual. No significa nada. Pero este es el mundo está así. Está establecido de esa forma. Capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y acá nosotros vemos algo. Ellos tuvieron la oportunidad de oír la enseñanza y la instrucción. La oyeron
de primera mano. Egipto no tenía el conocimiento del Dios verdadero y como resultado se inventaron infinidad de dioses. Un dios para cada cosa. Los griegos hicieron lo mismo, los mesopotámicos hicieron lo mismo, los babilónicos, todos tenían un dios para cada cosa. Todo era un dios. Lo inexplicable era un dios. Ahora, Israel tenía de primera mano la verdadera instrucción. Muchos lo oyeron, pero acá leemos nosotros, no le acompañó el oír, porque no fue con fe. No creyeron en lo que oían. No es solo vivir milagros. La generación que salió de Egipto podía contar, decir, no tenía idea lo que era ver caer fuego del cielo, o las tinieblas durante 3 días que se podía palpar. Sin embargo, eso no cambió nada en el corazón de ellos. El Mar Rojo se abrió, nunca más pasó algo así. No había pasado antes y no va a volver a pasar. Se abrió el mar para que crucen ellos. Bien, no le acompañó el oír porque no lo oyeron con fe. O sea, vivir un milagro, pero después no escuchar la instrucción, no sirve. Si yo vivo un milagro y lo cuento a todo, porque yo viví un milagro, Dios me sanó de tuberculosis y siempre lo cuento, pero no vivo de eso, no puedo. Yo debo oír con fe la instrucción de Dios. Porque a eso no le alcanzó. ¿Y qué me dice en el verso 1? Temamos. ¿A quién le dice? A la iglesia, a usted y a mí. ¿Temer? Eso significa teman, estén atentos, despiertos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, ¿ve? La buena nueva. Si traducimos en el original significa evangelio. Buena nueva, buena noticia. En el griego original dice evangelio. Porque a nosotros también se nos anunció el evangelio, sería. Como a ellos. Pero a ellos no les alcanzó, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces no es suficiente oír. ¿Quiero oírle a Dios? ¿Quiero escuchar la instrucción de Dios? ¿Vengo a la congregación para oír la instrucción? ¿Abro la Biblia para oír lo que Dios tiene para mí? ¿O no hay fe para creerle a Dios tal cual lo escribe? ¿Qué haremos en ese aspecto? A ellos no le acompañó, dice. Lo tuvieron a Juan el Bautista, lo tuvieron al Señor Jesús, al Señor. Dios bajó del cielo. La palabra hecha persona. Todo lo que Dios quiere enseñar al hombre se personificó. Todo lo que Dios era en bondad, amor, misericordia, se personificó en una persona, Jesucristo. Toda la sabiduría de Dios en persona no le acompañó, dice, oír la buena noticia. Porque no creyeron que Dios podía hablarle a través de un hombre. ¿Cómo el Dios de los cielos que nadie puede ver está acá delante mío? Es un carpintero de Nazaret. No puede ser Dios. No le acompañó a oír la buena noticia por no tener fe. Ahora, otra excusa. Podemos decir, pero yo tengo fe. Si no, no estaría acá, ¿no? Eso decimos nosotros. Si no, no estaría acá. ¿Cuántas iglesias hay que sus congregaciones son un desastre? Adulterio, fornicación, robo, corrupción, engaño. Y hay hermanos que tienen fe ahí. No les sirve para nada. Porque admiten ciertas cosas. Entonces, hermano, temamos, como dice aquí el escritor de los Hebreos. Usted debe temer todo el tiempo. Estar alerta. Adán y Eva estaban en el mejor lugar. No tenían hambre porque tenían para comer. No tenían frío porque no había invierno. No tenían a los animales porque los animales no eran malignos. Todos los días Dios bajaba y conversaban. ¿Cuál era el peligro? ¿Qué necesitaban? Eva no tenía hambre.
y sin embargo comió el fruto prohibido. Ahora, nosotros muchas veces tenemos hambre, muchas veces tenemos miedo, muchas veces nos pasan cosas. Estamos más propensos al engaño, porque Satanás conoce nuestra necesidad. Si engañó a una mujer que no tenía necesidad de nada, ¿somos rivales nosotros para el engaño? Debemos estar alerta. Si Adán y Eva no tenían necesidad de nada, ¿cómo el otro le vendió algo? Porque es astuto. Si él le vendió un engaño a gente que no necesitaba nada, ¿qué esperamos nosotros? ¿Creemos que vamos a salir porque leemos un pasaje bíblico en TikTok? Porque leemos un pasaje bíblico que nos manda en Facebook o en Instagram y ahí somos cristianos. ¿Vamos a ser fortalecidos por eso? ¿Eso es nuestra armadura? ¿Un videíto de aliento? ¿Una alabanza que me hace llorar? ¿Esa es mi armadura? Estamos a merced del enemigo si esa es nuestra armadura. Ahora, un hombre o una mujer que hace propio la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que se instruye, no significa que leo y entiendo, simplemente significa me alimento de la palabra de Dios. Porque lo que yo oigo siempre cuando hablo con hermanos es, no leo porque no entiendo. Hermanos amados, no es leer para entender, es acumular la verdad. Para que cuando vengan enemigos yo me acuerde que la Biblia dice que eso está mal. Pero claro, decimos, yo no entiendo, entonces no lo leo. Y no conocemos nuestra Biblia. Hablaba con una hermana que es cristiana y le digo, no podemos ser cristianos sin la Biblia. Y quedó ahí callada porque ella no lee la Biblia. Le digo, ¿cómo sabe lo que está bien y qué está mal? No me dijo nada. ¿Cómo sabe lo que Dios demanda? No me dijo nada. Yo no lo podía creer. ¿Cómo no conocemos la Biblia y nos llamamos cristianos? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Sabe que hace 500 años había un hambre y una desesperación por conocer a Dios, pero no se podía porque estaba prohibida la Biblia? Solo los sacerdotes podían instruir al pueblo un pasaje y ellos lo interpretaban al pueblo. Entonces surgieron hombres que Dios sacó del catolicismo, lo sacó, pero no a cualquiera. Gente que había sido instruido en el hebreo, arameo y griego del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Gente que conocía la palabra de Dios y se dio cuenta de que el pueblo no estaba sabiendo lo que decía la Biblia. ¿Qué hicieron estas personas? Tradujeron al idioma del lugar la palabra de Dios para que el vecino, el campesino y la persona común sepa de primera mano lo que Dios demanda en su palabra. Y fueron perseguidos y quemados y torturados. Ahora tenemos la libertad de tener una Biblia en casa y aún hasta en nuestro celular y no la leemos. ¿Cuál es la excusa? No la entiendo. Entonces el enemigo dice, este no es un problema, es mío. Este no es un problema, es mía. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Listo y simple. Y parece duro y difícil de entender, pero es así. Después van a suceder las cosas. Y buscan ayuda. Y nosotros vamos a estar para ayudar, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa si yo conozco la palabra de Dios? ¿Me engañará el engañador? ¿Oiré falsos maestros? Yo hablaba con una hermana y le digo, me dice, pero le digo, necesitas conocer la Biblia. Es como cuando viene un serbio a tu casa, le digo. Y te dice, la televisión se rompió,
Porque el control remoto no anda. Si uno conoce un poquito nomás, sabe que con pilas anda. No necesita ser un service experimentado. Le cambia la pila y listo. Pero como nosotros tenemos un poco de instrucción, no llamamos un service porque el control remoto no anda. Porque conocemos algo, porque tenemos cierto conocimiento. Bueno, esto es lo mismo. Si yo conozco la Biblia, no va a venir alguien a decirme que el pecado está bien porque la Biblia dice que está mal. No hace falta una gran revelación, simplemente conocerlo. Simplemente. Entonces pasa como cuando viene un albañil y dice hay que tirar toda la pared. No, pero esta pared está bien hecha. Lo que yo necesito es que se asegure. No hay que tirar toda la pared. No. Voy a buscar otro albañil. ¿Por qué? Porque tampoco somos tontos. Sabemos lo que hay en nuestra casa. Bien, si usted conoce su Biblia, no va a venir cualquiera a decirle lo que está mal o lo que está bien. Va a estar atento y atenta. Y no seremos engañados. Mire lo que dice. Vamos a Segunda de Reyes. Después volvemos a Eclesiastés. Segunda de Reyes, Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 17. En este capítulo relata que Dios se cansó y borró a Israel, las 10 tribus del norte, al cautiverio. Una y otra vez le había enviado profetas. Los reyes que ascendían al trono se volvían idólatras y se olvidaban de Dios y el pueblo sacrificaba a otros dioses. Se cansó el Señor, porque no es que Dios pierde la paciencia como nosotros. Dios tiene paciencia una y otra vez hasta que llega un momento y dice hasta acá. Los sacó a todos, a las 10 tribus fuera, cautiverio. Caída de Samaria y cautiverio de Israel, dice el título de mi Biblia. Verso 9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron así incienso en todos los lugares altos de la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer eso. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mi mandamiento y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes se endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Qué tremendo. No creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios. Miren, no fue una cosa de un rato. Fue un desafío constante, una rebelión continua. Dejaron, se olvidaron, no creyeron una y otra vez, pero llegaron al colmo. El verso 17 dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Ve? Cada vez peor. No fue un enojo de un rato de Dios, perdió la paciencia. No, paciencia eterna hasta que dijo basta.
Y desechó, verso 20, Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron al rey Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. ¿Ve? No fue algo que sucede de la noche a la mañana. Persistir en el pecado lleva a que Dios nos deseche para siempre. Entonces no podemos jugar con estas cosas. Ahora tenemos el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ahora la pregunta es, los primeros habitantes, el pueblo de Israel, tenía enseñadores, los sacerdotes, pero no los quisieron oír. Tenía quienes los instruyan. Ahora, el rey de Asiria dijo: bueno, envíen de nuevo a esos enseñadores para que le enseñe a los que viven ahora en ese lugar. Nunca les faltó enseñadores a Israel, pero tomaron malas decisiones. Por eso dice: y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. También no los escucharon ellos, pasó lo mismo. A lo que yo voy es, Dios no nos deja, ni lo dejó al pueblo de Israel, ni a nosotros sin maestro, pero no sabemos elegir, o no queremos elegir, o estamos tan cómodos y preferimos servirle a nuestra manera. Necesitamos elegir. Usted necesita elegir quién le va a enseñar. O Dios, a través de quienes instruyen en su palabra, o su propio corazón. Usted puede decidir. Esto no es una prisión. Esto no es una cárcel. Todos decidimos. Yo decido. Pero sepamos que Dios nos conoce. Nos conoce. Sabe lo que hay en nuestro corazón. Sabe si nos gusta o no nos gusta, si queremos o no queremos, pero nos da la oportunidad. Él pone delante de nosotros dos opciones. Los que Él estableció para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, que obviamente va en contra de lo que yo soy, porque yo crecí mal, usted creció mal. Venimos al Señor y ¿qué decimos? Recibimos la vida de Cristo. Hay que vivirla. Hay que vivirla. No me puedo yo llenar la boca y decir: soy justo, santo y perfecto, fui trasladado, estoy en los lugares celestiales. No sirve para nada. El hablarlo no sirve. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Mi vecino lo tiene que ver. Mi compañero de trabajo lo tiene que ver. Mi compañero de escuela lo tiene que ver. La gente lo tiene que ver. Si es verdad. Si lo que yo hablo es verdad. De palabra está lleno el mundo.
Todos hablan, muchos creen que son maestros, muchos instruyen. ¿A quiénes escucharemos? ¿Quién me instruirá? Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Nos dejamos instruir por la mente de Cristo? No es que Dios me cambió la mente y me dio la mente, no. La iglesia tiene la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. ¿Cómo entiendo la mente de Cristo? Me dejo guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo conozco la mente de Cristo? Cuando dejo a un lado mi pensamiento, lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que yo creo que está bien, y me acomodo a lo que Dios dice que está bien. Entonces sí, la mente de Cristo es una realidad. Porque si no es palabra, palabras no sirven para nada. Sin embargo, afuera o adentro, como queramos llamarlo, hay infinidad de maestros dispuestos a enseñarnos. Quieren instruirnos, quieren entrar a nuestra casa y quieren enseñarnos su verdad. Su verdad. Pero yo tengo que elegir. ¿Qué elegirá? Y eso lo sabe usted. ¿A quién va a elegir? ¿Al miedo? Porque hay guerra ahora. ¿Ese es su maestro? ¿La situación difícil es su maestro? ¿O Dios? Dios le quiso enseñar a Jonás y Jonás no quería aprender. Le quiso enseñar misericordia y Jonás no quería misericordia. Yo tengo que elegir. ¿Quién me enseñará? Pablo dijo, soy maestro de los gentiles, porque no solo necesitamos líderes, necesitamos maestros. ¿Se entiende, hermano? Necesitamos maestros. Quienes nos digan cuál es el camino. Y usted debe elegir quién va a ser su maestro. Yo lo que veo, le voy a comentar lo que veo y ya terminamos. Cuando nosotros lo oímos al pastor Juan y a algunos hermanos, y ellos venían a nuestra iglesia, lo llenábamos de preguntas. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que tenía algo de Dios para comunicarnos. No lo dejábamos pasar, no lo dejábamos ir sin absorber su conocimiento, aprovechar su conocimiento, sacar provecho de esa persona. Queríamos ser instruidos, pero hoy yo veo otra cosa. Nadie se acerca a los maestros. Nadie pregunta. Nadie quiere crecer. No solo acá, le hablo de la central, de los anexos. Yo aprovechaba a los maestros. Había un grupo que aprovechábamos, venía, lo sacábamos el jugo. Hoy día no pasa. Entonces, vivimos en un tiempo difícil y no nos damos cuenta. A veces nos pasa como a Adán y Eva, estamos cómodos y creemos que ya tenemos todo, y viene el engañador y nos vende un buzón. Y caemos. Contra Satanás no tenemos poder. Usted dice, no, fue vencido y puede decirme un montón de cosas. Ahora explíqueme cómo engaña a ángeles que estaban viendo a Dios cara a cara, cómo ese ser logra engañarlos. Si Él no era todopoderoso como Dios, ¿cómo los engaña? Misterio número 1. Misterio número 2. ¿Cómo engañó a Adán y Eva que tenían todo? ¿Cómo logró hacer que quieran lo que no tenían? ¿Cómo? Misterio número 2.
Y no queda ahí. ¿Sabe que al final de la historia de la humanidad, Dios va a restaurar este mundo de tal manera que va a erradicar el mal durante 1000 años? Va a erradicar el mal. 1000 años, donde la humanidad común va a vivir el paraíso soñado. Veo que hoy el mundo se llena la boca. ¿Dónde está Dios? No habría hambre, no habría guerra, no habría niños sufriendo. Bueno, en el 1000 años no va a haber ni hambre, ni guerra, ni niños sufriendo. ¿Y sabe qué va a pasar? Satanás va a ser soltado por un breve tiempo. ¿Y sabe qué sucede? Los engaña de nuevo. Misterio número 3. ¿Qué les ofrece? No hay nada de lo que el hombre hoy se queja. Si Dios existiera no habría esto. Bueno, no va a haber. Ahora Satanás se suelta y lo siguen. Misterio número 3. Y nosotros decimos, yo tengo poder para enfrentarlo. No tenemos ni idea. Por eso dice Pedro, sed sobrio y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Está vencido, lo tengo debajo de mis pies. No tenemos ni idea nosotros. Sed sobrio significa no distraído, no embriagado, no lleno de otras cosas, no con narcóticos, no adormecido. Y estar en vela, ¿qué significa? No dormirse. Estar siempre atento. Siempre despierto, dispuesto, porque vuestro adversario, dice, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 3 misterios le puse. ¿Cómo? Yo no lo puedo entender. Me van a explicar 1000 cosas, no encuentran la explicación. Entonces, no nos creamos rival del enemigo. Elijamos quién nos instruye. Porque vamos a terminar lejos de Dios. Vamos a terminar en iglesias donde saltan, bailan y Dios no está. Vamos a terminar en iglesias donde hay las peores cosas, pero me reciben tal cual soy. Así que, por el amor de nuestro Señor, hermano amado, por el amor de Cristo que nos compró, elijamos con sabiduría. ¿Quién nos instruirá? ¿Quién me va a enseñar? ¿Qué consejo voy a recibir? ¿El mío propio que me llevó a donde estuve, que necesité la salvación? ¿Que no me sirvió para nada? ¿O voy a ser como Eva, que tenía a Dios todos los días para preguntarle y escuchó a una serpiente? ¿Cómo es posible? El Creador y escuchó a la creación. ¿Cómo es posible? No se entiende. Pero así pasa con la iglesia también. Miren el último pasaje. Y ya terminamos. Y esto es para la iglesia. Segunda a los Corintios. Segunda Corintios capítulo 11. ¿Quién me instruirá? ¿Quién me enseñará? El pastor no puede obligarle a usted. Nadie lo puede obligar. Tiene que decidir. Si Dios no le obliga, ¿qué somos nosotros? Pero nosotros tenemos el deber de decirle estas cosas. Mire, 11, ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo, ¿no? Sí, toleradme.
porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo, dice Pablo, ¿no? Mire verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Otra vez la serpiente? Hablamos de cristianos. Vuestros sentidos, dice, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que os habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. 3 cosas. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y decimos, no, estoy en los lugares celestiales. Pablo le está diciendo a la iglesia. Qué tremendo. Entonces, el peligro de aceptar otro Jesús. El Jesús que acepta a los homosexuales. El Jesús que no mira tu apariencia. El Jesús que no mira tu vida, que te ama tal cual eres. No existe. Es otro Jesús. Y dice, y si recibís otro espíritu, nos jactamos de haber recibido el Espíritu Santo. Otro espíritu y otro evangelio. Y no tenemos miedo nosotros, y no tememos. Y decimos que el diablo está vencido. Y nos jactamos de que estamos en un lugar intocable. Solo son palabras. Debemos estar atentos. Todos los días un maestro se nos presentará. Todos los días. Cuando prendemos la tele, cuando abrimos nuestro celular, cuando andamos en la calle, un maestro se nos va a acercar. ¿Qué haremos al respecto? Teniendo al mejor de los maestros adentro, el Espíritu Santo, y a la mejor instrucción. ¿Qué haremos? Necesitamos decidir. Depende de nosotros. Gloria a Dios. Seguramente algún día vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, seguramente. Pero también es una realidad que hasta ese momento tenemos que tomar decisiones. Imagínense ahora, que todavía estamos en un veremos, que no sabemos decidirnos. Imagínense. Pablo dice en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos. Necesitamos 5 cosas: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos, dice. Mientras no lleguemos, necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mientras tanto, debemos ser instruidos. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Señor y Padre, yo te doy gracias por este día que has preparado para nosotros, Señor. Estuvimos todos nosotros delante de tu palabra, la que nos limpia, nos perfecciona, nos acomoda, Señor. Y delante de tu Espíritu Santo, que discierne y separa las cosas en nuestros corazones. Yo te ruego por tu pueblo, Señor. Tengo presente de que tu sangre los compró. Tengo presente de que el precio fue alto
y grande. Tengo presente que te pertenecen, que son tuyos, Señor. Tengo presente de que hay un plan por el cual estamos acá. Por esa razón, mi deseo y anhelo es siempre velar por estas cosas, Señor. Mi ruego es que tu palabra haya sido aceptada en los corazones, porque lo necesitamos, Señor. Como dijo uno de tus siervos, necesitamos oír tu palabra todos los días, porque todos los días tendemos a olvidarla. Todos los días, porque todos los días tendemos a olvidarla. Necesitamos oír tu palabra. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí están los tuyos, Señor. Tú les has hablado. Tú les has transmitido tu consejo. Ayúdanos, Señor, a meditar y a tomar buenas decisiones. Te lo pedimos confiando en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias, Señor. Y así, Señor, gracias por tu palabra te damos. Te doy por este momento que me permitiste compartir con tu iglesia. Gracias, Señor. Bendice al pastor Diego, a quien tú has puesto en este lugar. Bendice a los hermanos que colaboran con él. Bendice a los hermanos que se están congregando, a los que se están añadiendo, Señor. Que todos podamos crecer en la gracia y conocimiento. Gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano.